1980, Luis Barragán recibe el Premio Pritzker de Arquitectura, un equivalente del Nobel y con ello el reconocimiento internacional a su obra. A Barragán se le considera el arquitecto más trascendente del México contemporáneo. Su obra es al mismo tiempo individual y universal. Luis era una gente verdaderamente obsesionada de la belleza y todo lo condicionaba a eso. La gente sabe muy bien la influencia que Barragán tuvo en muchos cambios del arte, favorable de salirse de un arte rascuache, folclórico, a un arte más espontáneo. Era realmente una gente para la cual la belleza y todos sus derivados eran imprescindibles en la vida. Lo son para la vida de todos, pero en su caso esto era llevado a un extremo que produjo esa obra fantástica. Luis Barragán Morfín nació en la ciudad de Guadalajara en 1902, hijo de una familia de terratenientes del sur de Jalisco. La familia Barragán y las familias Morfín, Valencia, no me acuerdo cuál es la otra, pero son 4 o 5 familias de mucho tiempo, provienen de Cotija, Michoacán, es el núcleo, y de ahí se regaron unas partes hacia la costa, otras por la misma sierra de Michoacán, Cotija, ¿cómo se llama? Mazamitla, etcétera, que es por donde viene el lado de mi abuelo. Él estudió leyes, era abogado, pero su gusto y su pasión siempre fue el campo. Entonces él tenía un rancho, compró un rancho en la sierra de Mazamitla, que se llamaba Corrales de Toluquilla. Luis Barragán y sus hermanos, Juan José, Alfonso, Luz, María de los Ángeles, Daniel y Paz, repartían su tiempo entre Guadalajara, donde recibían una educación tradicional y aristocrática, y la hacienda de la familia, en la que pasaban largas temporadas. Pertenecían a esta clase de aristocracia rural, que en Jalisco tuvo una cierta particularidad y que creo que se distingue de algunas otras partes de la República, en que eran gente que directamente trabajaba su tierra, que estaban absolutamente comprometidos con sus cosas, que conocían bien a su gente. Fueron educados en el seno de una familia tradicional, por decirlo así, de aquel tiempo, una familia católica de aquel tiempo, con la clara dominio del varón, era el gran jefe. La señora, mi abuela, que tampoco tuve el gusto de conocer, tenía que obedecer, los hijos tenían que obedecer. La educación que recibió fue marcadamente religiosa, como correspondía a la sociedad tapatía de aquella época. Barragán camina de una educación familiar, de una moral cerrada a una moral abierta, que le llevó toda su vida y que lo hizo sufrir enormemente. Tenía un padre, siglo XIX, tremendo, ¿no? Duro, codo, ¿no? Y un día, Luis, de 19 años, 20 años, guapísimo, preguntó por él y le dijeron que se había ido al paradero. Entonces Luis estaba bailando, era una tardeada de domingo, digo, nada del otro mundo, ¿no? Y se paró ahí cerca de la pista de baile, recargado así en su bastón, y en una vuelta que dio Luis, nada más le hizo así con la cara que se saliera. Entonces fue Luis, descolgaba la lagartija, le daba al padre la cuarta, y órale, con la cuarta se le dejaba ir encima. ¿Por haber bailado? Por haber sido a bailar. Su padre representa esta religión sistemática, rigurosa, ritual,
pecaminosa, y sobre todo de un Dios vigilante que siempre está cuidando, vamos, que no caigas en pecado, porque en ese instante pues se abre el infierno y te caes, ¿no? Pero los violentos tiempos posteriores a la revolución interrumpieron la prosperidad de los Barragán y desencadenaron el trágico final del padre. Él murió básicamente afectado por la reforma agraria, es decir, los corajes, los contratiempos, la frustración, la tristeza, fue lo que lo mató, le afectó mucho el hígado. Era un dicho normal entre las gentes de esa generación decir que el tío fulanito o el abuelo perenganito había muerto de agrarismo, ¿no? Que era, digamos, un poco el resultado, o un mucho, el resultado de los corajes y de las desgracias que enfrentaban algunos propietarios cuando sus tierras eran intervenidas y se veían obligados a desprenderse de ellas, ¿no? Ellos tuvieron que meterse a, pues, algo de manejo, más bien dicho, de liquidación, cuando la reforma agraria le afectó sus tierras, y lo afectó gravemente, es decir, de forma brutal, dijera yo, porque y sin ninguna misericordia, sin ninguna piedad, le quitaron prácticamente todo. Y lo que le dejaron, propiciaron que se lo invadieran los mismos ejidatarios beneficiados con las tierras. Luis estudió Ingeniería Civil en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara y se tituló en 1924. Al concluir su carrera, emprendió un largo viaje por varios países de Europa. En este viaje, Barragán conoció algunos lugares que definirían su vocación hacia la arquitectura, como San Gimignano en Italia. En 1925 es la exposición de artes decorativas en París. Entonces, básicamente, su objetivo formal era ir a la exposición de artes decorativas, el formal, aunque su objetivo informal era ver qué estaba pasando en Europa. Hay que acordarnos también que en aquel tiempo la meta de la cultura para los mexicanos no era Estados Unidos todavía, sino era Europa. Entonces, por eso él no voltea hacia Estados Unidos, sino hacia Europa, y toma como pretexto la exposición de artes decorativas. En esa exposición conoció los libros del pintor, arquitecto de jardines y escritor francés Ferdinand Bach, a quien conocería en viaje posterior. Barragán recordó esa experiencia toda su vida. El alma de los jardines, decía Ferdinand Bach, alberga la mayor suma de serenidad de que puede disponer el hombre. Y fue Bach quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura de jardín. En un viaje posterior visitó el Palacio de la Alhambra, en Granada, España, lo que marcó un parteaguas en su pensamiento arquitectónico. Caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó sereno, callado y solitario el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe tener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía. Va él a Europa y empieza a descubrir al principio en cosas muy afines. La arquitectura de Guadalajara se daba en base a los mismos espacios que se daba en la arquitectura del sur de Europa y del norte de África. El patio como elemento de vida importantísimo lo encuentra. Los materiales son los mismos, la tierra es el material primordial con el que se hace la arquitectura. El manejo de la luz, que es tan intenso y tan al mismo tiempo tan tamizado en el Mediterráneo, pasaba aquí en Guadalajara. Luis se comía por los ojos, pero no se los comía nada más, sino que los digería y los volvía parte de sí mismo. Y cuando aparecían en sus obras, ya estaban totalmente transformadas, ya estaban hechas a imagen y semejanza de él. Ese es el milagro del genio creador, es el milagro del arte. Cuando él vuelve, que él comienza a platicar con sus amigos, todo lo que vio allá, ahí es donde empieza a haber una influencia muy fuerte. Por eso es tan importante también Luis Barragán en Guadalajara, porque crea una influencia a través de sus pláticas, de sus libros, de lo que trae, una influencia a sus amigos, y básicamente lo hace con Ignacio Díaz Morales y con Rafael Ursúa. Sí, era una generación realmente muy brillante, era una generación con hombres con una un profundo amor por el humanismo, por la cultura, pero por la cultura en sentido muy amplio, ¿no? Que lo mismo les gustaban las fiestas populares que la literatura de Kafka o de Joyce o la música de Debussy. O sea, estaban realmente en lo último,
pero sin pretensiones, sino simplemente era lo que les interesaba, lo que les gustaba. Luis Barragán comenzó sus primeros proyectos arquitectónicos al lado de su hermano Juan José, en su despacho de ingeniería civil. De esa época es el Parque Revolución, un proyecto que ambos ganaron en concurso. Sus conceptos fueron innovadores. De aquellos años subsisten varias de sus obras. En ellas se puede encontrar el germen de las ideas arquitectónicas que plasmaría posteriormente.